Muy buenas tardes, entonces, alumnos. Comenzamos nuestra clase de día viernes 11 de junio. Nuestra clase se va a dividir en dos. Vamos a aclarar todas las dudas ahora del trabajo del Booktuber sobre sus tareas y la prueba para que no tengamos más dudas sobre eso, y luego comenzamos con el taller número 5, que estamos reforzando comprensión lectora y que el taller también van a ser importantes porque las tareas son con nota y eso se nos otorga un promedio también. ¿Ya? Partimos entonces con las tareas. Las tareas son importantes haberlas realizado, sobre todo en la unidad 1, porque como estoy revisando sus pruebas, ya este fin de semana, lo más tardar el día domingo, voy a tener su nota. Tengo que, aparte de esa nota que obtienen en la prueba en WebClass, tengo que sumarle todas las décimas que hicieron de sus tareas de la unidad 1, ¿ya? Y también explicarle lo siguiente. La prueba todos tienen rojos, tienen 2, tienen 3, tienen 1, porque solamente está revisado en la sección de alternativas. Por ahí les mandé un mensaje con una compañera de ustedes del primero medio A y del primero medio B, yo se los dije, cierto, a los alumnos de manera directa, ¿ya? Así que por eso tienen rojos, porque me falta revisar la parte de completación que ustedes colocaron los nombres de los tipos de personaje y les arrojó a muchos que estaba mala, porque yo solamente coloqué, por ejemplo, un decir madrastra y no la madrastra, y muchos lo colocaron con artículo. Entonces el mismo sistema al colocar el artículo lo coloca como malo, pero por eso yo lo tengo que hacer manual y ir verificando sus respuestas, ir colocándolas correctas o en este caso malas, si contestó algo que nada que ver. Y también en la parte de desarrollos tengo que sumar y revisar de manera manual esa parte, y ahí se les va a salir su nota real. Ya esa nota les voy a agregar las décimas, y esa es la que va a aparecer el día domingo, la noche. Ya la van a poder ver el día lunes. Les voy a mandar un mensaje que está lista su nota con las que obtuvo en WebClass más las décimas, ¿ya? Por eso no es que se haya sacado un rojo, porque aún falta por revisar, ¿ya? Así que quede claro. Y eso pasa en todas las pruebas, chiquillos, de lenguaje, porque si hubiese sido presencial, yo mis pruebas de lenguaje son con alternativas y siempre hacía de manera presencial si hubiésemos estado en el colegio de la parte de desarrollo, y yo ortografía y todo eso. ¿Por qué no puedo hacer solamente pruebas alternativas? Porque no cumple con los objetivos de mi asignatura. Quizás de otra asignatura, pruebas solamente de alternativas, como la prueba de biología del día de ayer, que eran 20 preguntas. Pero en cambio yo no puedo hacer eso porque mi asignatura compromete 3 aspectos: lingüista, en este caso la parte lingüística, ¿cierto? Comunicación oral, y la parte escrita, que es su redacción. Por eso tengo que hacer ítem de desarrollo, ¿ya? Por eso queda claro, las tareas, yo dije que las iba a recibir hasta el domingo, las tareas de la unidad 1. Si usted ya no mandó el día lunes y manda tarea atrasada, yo no las voy a revisar, ¿ya? Para que les quede claro eso. Y hay varios que se pusieron al día. Con la parte del Booktuber recibí trabajos y muy bien, pero tengo muchas dudas y les quiero tirar la oreja aquí. Se acostumbraron a que yo sea amable y considerable con ustedes y les explique uno por uno, pero se nota que nadie ha entrado a Classroom y nadie ha ido a la clase que hice ese día viernes, nadie ha visto mi clase nuevamente, ya nadie ha visto la pauta y nadie ha hecho el esfuerzo de ir a internet, al canal de YouTube, y colocar qué es un Booktuber o cómo se hace un Booktuber. Nadie ha hecho eso. Algunos sí quizás, pero la mayoría no. Busco lo fácil y yo le explico todo de nuevo. Vamos a ver aquí. Si lo logran ver. ¿Qué es lo que era un Booktuber? Vamos a ir a la parte de aquí, contenido, para que puedan. Un Booktuber es una forma
de explicar un libro e invitar al receptor, que en este caso es un receptor ficticio, porque ustedes, algunos sí lo subió al canal de YouTube y me mandó el link, y eso lo encontré súper bueno, pero otros me lo adjuntaron en mi WhatsApp, pero la idea de esa idea es la idea que yo voy a contar un libro para que mi receptor escuche, le interese leer el libro. ¿Qué tenía que ver ese video? Primero, ese video tiene que partir presentándose y decir, ¿cierto? Que voy a decir una reseña del libro. Parto hablando del autor, las cosas más generales, luego hablo del conflicto central del libro, ¿ya? Y no irme por lo más específico, no contar el final, porque si yo estoy invitando a que esa persona lea el libro El año de la ballena, no puedo contar el final, porque sería muy honesto cuando uno invita a ver una película y en la invitación que se hace yo cuento el final. No tiene propósito, no tiene intención de eso. Por eso es lo interesante de los booktubers, que yo invito a leer. También después de haber dicho el argumento central, como esta idea de la travesía de Ismael en su juventud, de superar conflictos de la vida como la amistad, y dejar quizás una pregunta, que por ahí le hablé con una alumna, dejar una pregunta incierta y abierta. Entonces, si yo estoy hablando de Ismael y decir una pregunta abierta, como por ejemplo, ¿será capaz finalmente Ismael superar el conflicto? Ya, lo dejamos hasta aquí y sigo. ¿Y qué sigue? Su opinión. Yo opino que este libro es interesante de leer, ya, porque ya agrego cosas, en este caso, justificables del libro, como por ejemplo la escritura, que nos representa en nuestra sección juvenil, podrían haber dicho ustedes, y después terminar, en este caso, con una posible otra lectura, ¿cierto? Recomendación de un libro que quizás podría ser de la misma línea del libro, que son novelas juveniles, o incitar a otro tipo de texto como de ciencia ficción, de terror, de fantasía, etc. Y eso es el booktuber. Y usted lo explica, ambientado quizás en un espacio creativo, una posición creativa que varios lo hicieron, ¿ya? Insertándole emoticones. Cuando yo hablo del autor, le coloco la cara del autor. Y si yo estoy hablando de la sensación de amor, coloco un corazón para que sea más didáctico, todo eso. Pero esa es la finalidad del booktuber. Podría durar a lo menos mínimo 3 y máximo 5 minutos, porque si nos pasamos de los 5 minutos, no importa que algunos sean 5 puntos un poquito más, pero la idea es que no sea de 8, ni 9, ni 10, porque dejaría tener esa finalidad. Vamos a ver aquí el chat. Claro, pues, si no les gusta el libro, coloquen qué les faltó, porque lo que pasa es que muchas veces cuando hacemos crítica, y eso es lo que estamos haciendo con el booktuber, si a lo mejor coloco mi opinión y digo que no me gusta el libro, hay que hacer una crítica constructiva. A lo mejor yo supongo que el autor le faltó quizás más emotividad, otro tipo de personajes, etc. Está muy bien, Aló, lo que dijiste tú. Si tú no lo consideras interesante, lo dices con por qué y dándole observaciones constructivas, ¿ya? Y ahí contesto Leandro y te contesto Leandro en 5 segundos más y a Catarina. Vamos a mostrar un ejemplo para que les quede claro. Hola, ¿cómo están? Gracias por pasar por mi canal. El día de hoy vamos a hablar sobre un libro que leí hace muchos años. Es un libro de drama del escritor irlandés John Boyne, que fue publicado en el año 2006. Ella pasó presentando y dijo quién era el autor. ¿Ya? John Boyne, ¿cierto? Y ya empieza a hablar del libro. A más de 30 idiomas diferentes y se ha colocado también como el libro más vendido en España, Irlanda, Australia, entre otros países. Este libro que yo compré es una 6ª edición y fue publicada en español por Editorial Salamandra. John Boyne nació en Dublín, empieza a hablar del autor e inserta su magia. Varios lo hicieron y el que no lo hizo con otra tonalidad y está súper bien. ¿Ya? Después empieza a hablar del
y entre su trabajo hay libros para adultos y otros para jóvenes, como es el caso del que vamos a hablar hoy. El niño con el pijama de rayas es una novela que está ubicada en Berlín en los años 40, en pleno apogeo de la Segunda Guerra Mundial. Está narrado en primera persona desde la voz de nuestro protagonista Bruno, que es un niño de 9 años, hijo de un militar, que la verdad es que él vive ajeno al odio y a la guerra que envolvía a su país en ese momento. Y de pronto su vida cambia cuando un día se mudan de casa por el trabajo de su padre, y en esta nueva casa, Bruno, siendo un niño inquieto y muy aventurero, encuentra que en la parte de atrás de la nueva casa, de la nueva propiedad en donde están viviendo, hay una cerca, y del otro lado de esta cerca viven unas personas que, según él, visten pijama todo el día. Y es curioso porque es ahí donde él conoce a Shmuel, que es otro de los protagonistas de esta historia. Es un niño de su edad que vive del otro lado de la cerca. Es muy delgadito y pálido, y la verdad es que ni él mismo sabe qué es lo que está ocurriendo a su alrededor. Y ahí La novela se va... ella dio con esos minutos el argumento del libro, pero no contó el final. Y ahí habla de los temas del libro, de la amistad, ¿cierto? También que refleja un contexto, en este caso este libro, El niño de pijama raya, pero ustedes podrían hablar de los temas que representa el año de la ballena, como por ejemplo la amistad, ¿cierto? Los problemas y conflictos del adolescente. También podrían haber hablado en su video sobre la importancia, quizás, por qué se llama el libro de la ballena, que representa el nombre Ismael, que él mismo cuenta en su relato. Cosas particulares podrían haber contado. Con esto, espérenme un poquito, con esto respondo. Profe, ¿es necesario que el booktuber dure más de 4 minutos? Si dice 4, bien. ¿Ya? Pero no 1 minuto ni 2 minutos. Desde 3, 4, 5. Profe, ¿dónde hay que mandarle el booktuber? Yo se los puse en Classroom como recordatorio de entrega, pero Classroom no acepta mucho, no sostiene mucho, por ejemplo, depende de la calidad y el soporte cierto, del video. No creo que ¿cómo se llama? Que soporte enviarlo ahí. ¿Dónde lo envío? Lo puedo adjuntar en mi correo, y si es muy pesado, el mismo correo lo convierte en un drive. Es decir, oprime, ¿cierto? Suprime el video y después yo lo puedo abrir, ¿cierto? Porque usted al enviarlo dice, autoriza tal correo, después abrirlo, sí, y ahí lo puedo abrir yo, como varios lo hicieron. Otros lo pueden subir al canal de YouTube, se pueden crear un canal de YouTube de manera privada y que solamente lo vea yo, sí se puede hacer. Y la tercera opción, que me lo puede enviar a mi WhatsApp, porque yo como tengo WhatsApp de empresa, yo puedo etiquetar, ¿cierto?, todos sus trabajos y guardarlos en un archivo y después de ahí revisarlos, y donde les va a llegar la nota se los voy a enviar a muchos al correo, con la pauta de evaluación y las observaciones, y ahí va a enviar la nota. Sí, claro, voy a enviar sus notas al correo. Ahí van a estar sus notas, ya, con todas las observaciones. Después me dice, dígame, Claudio. ¿Se tiene que editar el video o se puede solamente grabarse uno? Es que la idea es que sea editable para insertar música, si quieres tú, de presentación, porque la idea es que sea interactiva y didáctico, porque varios le pusieron música de introducción. Hay unos muy, muy buenos, hay unos que se transformaron ahí en personajes, así que hablaron un poco del video, así que sí, tiene que ser editable, porque si uno se graba y lo envía, yo creo que es más también emocionante colocar música, si no es difícil, no es difícil. Tienen que aprender a usar tecnología, porque ahora con todo este boom de la educación, que a lo mejor algún día vamos a volver a presenciar, después van a estudiar en la educación superior y ya hay que ir actualizándose, ¿ya? Así que hay que ir conociendo otras herramientas. Después me hablan por aquí. ¿Para qué dar mi opinión si a nadie le interesa que opine una persona, a menos que tenga relevancia mayor en la sociedad, fama o sea popularidad? ¿Por qué es relevante que usted opine del libro y me envíe a mí? Porque yo voy a saber qué capacidad tienen ustedes de reflexión. Y ese es uno de los puntos de análisis de los objetivos priorizados de primero medio y que se forja hasta cuarto medio, que es la crítica, la interpretación de todo lo que ustedes leen y visualizan. Por eso después, por ejemplo, la cuarta unidad
es, en este caso, medios masivos de comunicación, donde ya no vamos a hablar qué es la radio o el internet, sino que vamos a ser críticos de las redes sociales y cómo, por ejemplo, cómo las opiniones, en este caso, reflejan un cambio social, y ahí hay que tener otro tipo de análisis. Y también se nos viene la segunda unidad, que es el texto argumentativo, que son el texto de opinión, y ahí prevalece la crítica. Ahí yo no les voy a preguntar dónde está la tesis y los argumentos, sino que nuestra unidad va a ser mucho de crítica y de reflexión. Por eso es interesante que vamos forjando la crítica. Aparte, hay que forjar la crítica nosotros mismos. Si algún día nos preguntan, ¿qué opinión tienes de eso? Usted no puede decir, no sé. Pero ¿cómo no sabes? No sé, no pienso nada. No, pues chiquillos, tienen que tener una postura frente a todo. Y eso se refuerza con la capacidad crítica de las cosas. Y aquí lo estamos forjando. Por eso es importante. Por eso es importante. Ya. Yo lo voy a mandar al grupo. Martina, le voy a mandar mi número, ¿ya? Se lo voy a decir a la profesora que lo comparta en el grupo, mi número, para que no se pierda aquí. Primero me dio algo, dice la profesora Lorena que les mande mi número para que me hablen, para que me envíen sus videos, si no les carga en el correo, ¿ya? Pero varios me han llegado por el correo y por WhatsApp también. Entonces, de eso se trata el trabajo. Primero me interesa su expresión, ¿cierto? Al hablar, también su dicción, porque hay cosas que yo ustedes deben mejorar, y quién más que yo que se los puedo hacer ahí crítica, en este caso constructiva, para que algún día ojalá volvamos, o si no volvemos, por ejemplo, seguimos con esta educación virtual y usted tenga que hacer exposiciones, y que sí se puede hacer exposiciones virtuales, usted ya tenga cierto un conocimiento de las cosas que debe mejorar, ¿ya? Y también su capacidad creativa, y también estamos forjando el gusto por la lectura, en este caso, y la crítica literaria. Todo eso estamos forjando en estos videos, ¿ya? Entonces, ¿quedó claro lo que era un booktuber? Si no, díganme todas las dudas, porque yo les di más plazo para entregarlo. Se entregaba hoy día, pero si lo entregaban hoy día tenía consideraciones, y el día domingo igual, ¿cierto? Hasta el día domingo no recibo booktuber el lunes ni el martes. Si ya lo recibo el lunes, tiene que ser con un justificativo de su apoderado que me lo envía a mi correo, porque es una evaluación formal. Así como yo he mandado correos cuando deben pruebas, que tal persona, ¿por qué no hizo la prueba hace tal día? Y que me mande un justificativo con copias justificativos medias, y ahí recién le habilito la prueba. ¿Ya? Así que aquel que me lo mande el día lunes, martes, la próxima semana, tiene que ser justificativo, o si no, se queda con la nota mía. ¿Ya? Si no está el justificativo, voy a volver a preguntar el día lunes. Pero la idea es que este trabajo sea una instancia para subir sus notas, ¿cierto? Y que obtengan un 7, porque ya vamos a ir haciendo otros tipos de trabajos para analizar libros y que ustedes se incentiven por la lectura. ¿Ya? Se incentiven por la lectura. Entonces, acuérdense que Clarisa, acuérdate que es hasta el domingo para enviar el trabajo. Ya había dado fecha hasta hoy día, pero como tenían prueba de biología y hartas pruebas, dije ya, voy a ser considerable para que no hagan algo a la rápida, se los voy a dejar hasta el día domingo, y a poner no hay clase. Partimos en este taller, que también es interesante, porque nos va a enseñar algo bien particular, que cuando construimos textos o cuando leemos textos, cada párrafo es un propósito de escritura, ¿ya? Y esto, si no lo terminamos hoy día, lo vamos a ir avanzando la próxima clase, el próximo viernes. Ya, Alo me dices, entonces, si es que no deja por link, puede por YouTube, ¿verdad? Claro, pues me envías el link. Si ustedes son capaces de subir videos al canal de YouTube, me envían el link. Y yo lo puedo ver y desde ahí llevarla. Y todas las notas se las voy a mandar a sus correos. Ahí va a llegar su nota.
con la pauta de evaluación, con las observaciones y la nota en general, ¿ya? Para que ustedes sepan en qué se equivocaron, o qué, si está muy bueno, qué consideraciones tuvo para que tuviera un excelente trabajo, etc. Vamos a ver aquí. Ya. Vamos a admitir aquí. Me están avisando que algunos se salieron. Ya. Taller número 5. Hemos hecho 4 talleres y vamos a ir reforzando. Yo creo que la próxima semana voy a hacer una retroalimentación para recordar qué cosas hemos visto de comprensión lectora, ¿ya? Porque estamos forjando, ¿cierto?, la escritura. Muchas veces a ustedes les cuesta entender los textos y esto va a ir de a poco, ¿ya? Por lo que se puede hacer de manera virtual, porque la comprensión lectora también necesita que ustedes vayan desarrollando cada vez que lean y también la parte de escritura. Estábamos viendo desde la semana pasada del taller anterior, el concepto de en la comprensión lectora, que era relacionar e interpretar. Entonces, nos acordamos lo que vimos en el último taller y que era en este caso relacionar o interpretar. ¿Alguien se acuerda lo que era relacionar? Es una habilidad de comprensión lectora. ¿Cuándo relacionábamos? ¿Se acuerda que es una tarea de los perros que se reían? Algo así, me acuerdo era la tarea. ¿Qué era relacionar en la comprensión lectora? ¿Cuándo relacionamos? ¿Alguien que tenga una vaga idea? ¿Qué era relacionar? No importa si no se acuerdan, pero quiero preguntar si alguien se acuerda. ¿O qué era interpretar? ¿Qué habíamos hecho? No se Relacionar es como... acuerda, no sé ahora. Dígame. ¿Quién me dijo relacionar qué? Ya. Relacionar. Dime, Catalina. Ya. Por ahí escuché. Establecer Catalina, conexiones. Catalina, dime. Ya, establecer conexión entre los textos, entender por qué me dicen cada párrafo para entender el tema que me quiere expresar el texto en general. ¿Me escucho bien o cortado? Yo la escucho un poco cortado, o sea, como que se corta a veces La escucho cortada. Sí, yo igual. ¿Se escucha muy, muy cortado? No, en cierto No, momento no tanto, como que pero se sí le se corta. Ya. A veces yo creo que por el internet y todo eso. Cuando uno relaciona información dentro de un texto, tenga un propósito cualquiera, por ejemplo, informar, narrar algo, o quizás también, por ejemplo, darnos una opinión en un texto específico, cada párrafo nos va a ayudar a entender lo que nos quiere decir el texto. Y entonces vamos a aplicar en él un objetivo que se llama relacionar, que es, en este caso, establecer una vinculación de cada párrafo y decir qué dice cada uno sobre el tema en general que está en mi título. Y luego de que relaciono qué se encuentra en cada párrafo, voy a interpretar cuál es la finalidad general del texto, como por ejemplo, en este caso, informar, argumentar o narrar o entretenernos con una historia. Y vamos a aprender lo siguiente. Van a haber párrafos en que, como me empieza a exponer del tema, como por ejemplo textos informativos, en el primer párrafo me va a hacer una definición, después me va a hacer una descripción, quizás del mismo tema va a hacernos una narración, después una caracterización, o va a haber un comentario, una comparación. Y eso es la habilidad que ustedes tienen que ir forjando. Este párrafo me define un concepto, me describe, me está narrando
dando un hecho, está avisando a una persona, está comentando un tema o me está comparando. Y eso lo vamos a aprender ahora. Cuando yo defino y hago párrafos con definición, primero hay que irse a decir qué es una definición. Una definición responde preguntas, ¿qué es algo y para qué sirve? Y en general se utilizan frases en que se nombra el objeto, el tema, y se escribe de la siguiente manera. Es, consiste en, se entiende o se define como. Fíjense que esos siempre nosotros cuando aparecen ese, ya porque estamos relacionando información en un texto, cuando decimos que un párrafo atiende una definición es porque ahí hay una marca textual, hay una palabra que dice, consiste en, se entiende o se define como. Y ahí arriba hay un ejemplo. El hexágono regular es un polígono convexo con 6 lados iguales y 6 ángulos iguales. Ahí tengo una definición. ¿Por qué? Porque me nombra el concepto, que es el hexágono regular, y luego me dice, en este caso, a la familia que pertenece, a un polígono convexo con 6 lados y 6 ángulos iguales. Me dice también una palabra que indica una definición. Es, o podría haber dicho, consiste en, o también podría haber dicho esa definición, se define como. Si ese párrafo alude a, en este caso, a la pregunta ¿para qué sirve o qué es algo? Estamos hablando de un párrafo de definición. Y esto es solamente pura práctica. Vamos a ver otro párrafo. Pero hay otros párrafos, cuando estoy hablando del tema, mi intención como escritor es que quiero describir ese tema, ¿ya? ¿Y qué es la descripción? Es entregar características de un objeto, persona o personaje de lo que esté hablando y las enumero, ¿cierto? Y las hago evidentes. La descripción siempre es objetiva. Yo solamente describo una persona o describo un objeto con solamente lo que yo pueda ver. Como por ejemplo, si estoy describiendo a un artista, voy a decir que esa persona, ¿cierto? Al hacer descripción, digo a lo mejor cómo son sus características físicas, ¿ya? ¿Qué ropa lleva vestido? Si yo estoy, por ejemplo, en este caso hablando de un elemento, ¿ya? De un objeto, digo las características como es su textura, su tamaño, etcétera. Y eso alude a una descripción. La descripción entonces es decir características objetivas de una persona, de un personaje o un objeto. Ejemplo, María tiene ojos grandes, negros y armónicos. Estoy haciendo una descripción y enumerando estas características. Su cabello es de color azabache. Entonces, ahí estamos diciendo que este párrafo hay una descripción, es decir, enumeración de características objetivas. ¿Cuándo en un texto introducimos un párrafo? Aquí es fácil. Hay textos donde prevalece en toda la parte de la narración, como somos los textos literarios, pero en los textos no literarios, es decir, los informativos y los argumentativos, a veces para explicar un tema, en un párrafo hace una narración. ¿Con cuál propósito? Con dar una idea, ¿cierto?, donde se va a desarrollar una secuencia de eventos y ordenados de manera cronológica. ¿Cuándo hacemos eso? Por ejemplo, si estamos hablando de una época histórica y necesito hablar e informar al receptor de ese tema, a lo mejor en un párrafo voy a hablar sobre la época, voy a enunciar, por ejemplo, fechas, ¿ya? De manera cronológica, con la intención de narrar un hecho, es decir, en este caso, de decir una secuencia de cómo pasó ese hecho. Quizás no con fechas, pero darlo como secuencia cronológica, ¿ya? Y ahí se usan, por ejemplo, adverbios temporales. Aquí tenemos un ejemplo. Él sabía que sería un buen día, salió con una gran sonrisa de su casa, bajó a la estación de metro,
que como siempre lo esperaba, tochada de gente, pero no le molestó, pues sabía que sería un buen día. Ahí hay una narración en un párrafo donde se expresa que esta persona, cierto, siente que va a ser un buen día y empieza a narrar que salió con una gran sonrisa, luego bajó a una estación de metro, entonces estamos señalando una secuencia de hechos de manera cronológica y ahí nos da a entender esta idea de narración. Lo vamos ahora a aplicar en pequeños textos que les voy a mostrar. Luego, en otro párrafo, puedo también decir características de lo que yo estoy hablando, pero de manera subjetiva, y esto se llama caracterización. Es parecido a la descripción, pero la descripción ¿era objetiva o subjetiva, chiquillos? La descripción ¿era objetiva o subjetiva? Cuando nosotros describíamos algo, apelábamos objetiva, solamente lo que podemos ver. La caracterización es una descripción en sí, pero subjetiva. Yo voy a dar característica, pero de mi percepción. Cómo yo percibo ese objeto o cómo yo percibo esa persona. ¿Ya? Entonces, muchas veces nosotros pensamos que cuando damos características de una persona, es decir, descripciones como es bonita, es fea, es en este caso, es linda, y damos ese tipo de cosas, de características, decimos que estamos describiendo, no, eso no es descripción, eso es caracterización. Cuando nosotros damos características de una persona, pero de nuestra parte, desde nuestra perspectiva subjetiva, eso es caracterización. Entonces, entrega características de persona o personaje, enumerando los aspectos, pero de una visión subjetiva del emisor. Por ejemplo, allá arriba, Leonardo da Vinci no fue solo un hombre dedicado a la ciencia y a las artes, pues además de ser un genio en las artes y a la ingeniería, tuvo entre sus saberes el don de ser un hombre muy atractivo. Ahí está dando características subjetivas de Leonardo da Vinci, y no de decir que tenía el pelo largo, era alto, bajo, moreno, pálido, etcétera, que son descripciones objetivas, sino que aquí en este párrafo, imagínense lo que está inserto en un texto en general, está dando características subjetivas. Atractivo, débil, un genio. Y esas son caracterizaciones, descripciones subjetivas. Vamos al siguiente ejemplo, para ir terminando. Hay los textos que yo quiero que ustedes más o menos de día capten, pues la próxima semana lo apliquemos y ustedes lo hagan como tarea. Cuando hay párrafos que aluden, comentan, bien fácil, porque nosotros siempre vamos a ver frases que aluden a opiniones, ya a argumentos, donde hay frases, cierto, que aluden, cierto, a la parte crítica del tema. Yo pienso, en este caso, se expone en generar una idea en profundidad que explica o se relaciona y empiezo a dar mi opinión, ahí estoy haciendo un comentario. Como por ejemplo, arriba, estuve leyendo el libro y es mejorable. La estructura podría ser mejor definida, ya que no se termina de entender cuáles son las conclusiones. Además, añadirle un poco de velocidad y dinamismo. Ahí está haciendo un comentario. Estuve leyendo el libro y yo pienso que es mejorable. No es necesario decir yo pienso. Muchas veces nosotros redactamos, pero estamos sintiendo que estamos comentando algo. Lo mismo que van a hacer en el Booktuber en la parte final, donde ustedes argumentan su opinión. Ahí están construyendo párrafos de comentario. Estuve leyendo el libro y es mejorable. Entonces, cuando yo hago un comentario, estoy haciendo una reflexión y estoy indagando la opinión de un texto, con marcas textuales como yo reflexiono, yo pienso, y doy características, ciertas subjetivas también, que pertenecen al comentario, que es referente a una opinión. Y por último tenemos la comparación, y esto es súper fácil porque utilizamos el nexo como. Siempre cuando hay una comparación utilizamos el nexo como o
otro nexo que conlleva la comparación. Y cuando hacemos comparación en un párrafo es que estamos haciendo similitudes y diferencias entre dos objetos o dos temas en especial, como por ejemplo, tus ojos son como dos esmeraldas. Estoy enunciando una comparación. En un párrafo que nosotros estemos enunciando o escribiendo, ¿cuándo hacemos comparación? Cuando tenemos dos elementos y utilizamos la escritura, el nexo común. ¿Ya? Vamos a aplicar esto. Vamos a ver si se cambia. Esto no, porque la ejemplificación la vamos a dejar para más adelante para ir captando, porque nos queda poquitos minutos. ¿Ya? Vamos a leer esto, si se puede visualizar aquí. Es un pequeño texto que era más largo y que habla sobre un tema en específico y que estaba todo dividido para abajo en párrafos. Quiero que lo voy a leer y quiero que me digan qué tipo de párrafo, si es un comentario, una descripción, una caracterización, una definición o una caracterización, prevalece en este caso en estos párrafos. El mundo está en una coyuntura crítica. Las decisiones que tomemos en la próxima década determinarán nuestro futuro. No solo el futuro de nuestros hijos, sino también el destino de las plantas y animales que comparten nuestro mundo. La fauna y la flora desaparecen a un ritmo alarmante. Nuestros océanos sufren y los principales expertos dan alarma de que los peores impactos del cambio climático, que presionan constantemente los ecosistemas agobiados, pueden estar mucho más cerca de lo esperado. ¿Qué tipo de, en este caso, de párrafos prevalecen en este texto? ¿Les sonó a definición? ¿Les sonó a caracterización o a descripción? ¿O a comentario? ¿O a narración? ¿A qué sonaron estos párrafos? ¿Es una narración? ¿Descripción? ¿Es una descripción? ¿Descripción? ¿Ya? ¿Dónde hay una descripción? ¿Prevalece la descripción? ¿Me está dando características, así como, por ejemplo, enumeradas? ¿O qué me está planteando? Nos da características que sean objetivas, pero por ejemplo dice, la fauna y la flora desaparecen a un ritmo alarmante o nuestros océanos sufren, y eso podría ser subjetivo. Ya. Y aquí es lo que ustedes están fallando, y es lo que viene en nuestra segunda unidad, que es el texto argumentativo. Y como dice Matías, son párrafos de comentario. Y eso es lo que lo que a ustedes les va a costar, pero nosotros lo vamos a reforzar en esta unidad que se nos viene, que es la argumentación. Los párrafos que prevalecen aquí es el comentario y no la descripción, ni la narración, ni la definición. El mundo está en una coyuntura crítica y ya dice que está comentando. Las decisiones que tomemos en la próxima decisiones, por lo tanto, pertenece a un texto de comentario. Las decisiones que tomemos en la próxima década determinarán nuestro futuro. La fauna y la flora desaparecen en un ritmo alarmante. Esa frase es principal y 100% una opinión del emisor. Entonces, si se pueden dar, este texto prevalece estos párrafos de opinión y no son descripción y caracterización. Si nos costó ahora, vamos a ir desarrollándolo en las próximas clases. Acá, ¿qué tipo de párrafo es? Entonces, como velocidad, es una magnitud física a partir de la cual se puede expresar el desplazamiento que realiza un objeto en una unidad determinada de tiempo. La velocidad es representada mediante el símbolo. Ese símbolo, en el tema internacional, es m. ¿Qué es lo que es eso? Una descripción. Lo que conocemos como velocidad es, ¿qué es lo que es, Javiera? Una ¿Qué es descripción. lo que es ese párrafo? Te escucho. Una descripción. ¿Me está describiendo lo que es la velocidad? Aunque podría, no,
es una caracterización. Acuérdate que la caracterización, ya, para que no olvidemos, solamente puedo hacer caracterizaciones de personas, porque cuando yo doy algo subjetivo, lo puedo decir de una persona y describirla subjetivo. Pero aquí estamos hablando, en este caso, de la velocidad. ¿Me está describiendo o me está definiendo lo que es velocidad? Esta es una clase a prueba para ver cuál es su comprensión de los textos. Y veo que nos cuesta, pero eso es normal. ¿Por qué? Porque muchos de ustedes tienen carencia de comprensión lectora y soy la única que les puede enseñar. Aquí Yo les creo que pregunto, descripción. ¿está describiendo o me está definiendo? Describiendo. Describiendo. Ya lo que Aunque conocemos puede como ser velocidad. definiendo, porque no dice es una magnitud física, no dice lo que conocemos tiene magnitud física. Está definiendo. Muy bien, ya. Y eso lo que está diciendo Javiera es lo que tienen que llegar a ustedes. No dice tiene, sino que dice es. Y cuando yo le dije que cuando dice que es algo, esto es algo, es una definición. Quizás puede ser las primeras líneas, puede ser una definición, y es aceptable que después lo que venga es una descripción, pero este párrafo es parte de una definición que yo saqué de un diccionario. ¿De qué es la velocidad? Y por último, vamos a leer el siguiente texto para ir terminando. Caupolicán, jefe mapuche inmortalizado por Alonso de Ercilla en la Araucana. Su historia se mezcla con la fantasía del poeta, siendo difícil conocer la verdad. Fue cacique de Pilmaiquén en la región de Osorno. Se enfrentó a las tropas de García Hurtado de Mendoza en la batalla de Millarauque, el 30 de noviembre de 1557. En esta circunstancia, García, con el fin de intimidar, que le había dado muerte a Pedro de Valdivia, y lo mismo esperaba el gobernador. Caupolicán fue hecho prisionero en Tucapel el 5 de febrero de 1558 a causa de la traición de un indio yacona llamado Andresico. Durante una borrachera ceremonial, las tropas de Pedro Avendaño Velasco cayeron sobre su campamento y fue ejecutado empalándolo en una estaca que atravesó su cuerpo. Ercilla nos dice a este noble, de alto pecho, varón de autoridad, grave, severo, amigo de guardar todo derecho, áspero y riguroso, justiciero, de cuerpo grande y relevado pecho, hábil, diestro, fortísimo y ligero, sabio, astuto, sagaz, determinado y en casos de repente reportado. Pregunta para ustedes. ¿Dónde hay una narración? Para ir terminando. ¿En qué parte hace una narración? Acuérdense que la narración, es decir, es en una orden cronológica, que muchas veces usaban de secuencia como primero, segundo, tercero, o involucraba fechas. ¿Dónde está la descripción? Si alguien lo puede leer. O sea, la narración. ¿Dónde está la narración? ¿Es lo que visualizan ahí? Y que son actividades que después las voy a incluir en la prueba. ¿Dónde hay una narración? Dime, Javiera. Sin miedo, chiquillos, porque necesito que evaluarlos en comprensión lectora. En la primera parte. Ya, ¿dónde hay una narración? Léeme, que quizás pueden ser oraciones, no es necesario que sea el párrafo entero. ¿Dónde hay una narración? Donde dice su historia se mezcla con la fantasía del poeta, siendo difícil conocer la verdad. Ya. ¿Qué más? ¿Eso solamente es narración? Para los demás. Donde dice, Ercilla nos dice, él era este noble mozo de alto pecho, porque está diciendo algo que dijo otra persona. Ya, pero eso es narración.
Sí, está narrando lo que dice. Ya. Aquí hay una confusión. ¿Mm? Vamos a ver las respuestas porque vamos a reforzar esto. Por eso a ustedes les cuesta mucho y sobre todo veo que sus respuestas están un poquito ambiguas. Miren aquí. Miren los colores. Para ir terminando. Y lo voy a reforzar esto el próximo viernes. Como el lunes no tenemos clase, miren aquí, porque estamos trabajando comprensión lectora. Lo que está en rojo es la definición, porque me dice que Caupolicán dice jefe mapuche inmortalizado por Alonso de Ercilla. Me está definiendo quién es Caupolicán. Hasta donde dice después fantasía del poeta, siendo difícil conocer la verdad. Entonces yo me pregunto, ¿quién es Caupolicán? Y el mismo texto me lo define, un jefe mapuche inmortalizado por Alonso de Ercilla, es decir, que él escribió sobre él. ¿Dónde hay una narración? Les dije que cuando en un texto hay narración es donde hay fechas y parte. En esta circunstancia había hecho saber a García, ya también por ahí dice, parte por aquí parece. El tren dice, Caupolicán fue hecho prisionero en Tucapel el 5 de febrero de 1558. Ahí me está narrando un poco de la historia que estuvo ahí con Pedro de Valdivia y me lo dijo con fechas. Ahí está narrando. Y al final me hace una caracterización. ¿Por qué? Porque no me está describiendo objetivamente a Caupolicán, sino que me lo está describiendo de manera subjetiva, es decir, lo que Ercilla, que es este escritor que habló de Caupolicán en un libro de él, ¿cierto? Lo describió así. Era noble mozo, de alto pecho, era una persona, ¿cierto? En este caso, de sensaciones nobles, mozo, es decir, que tenía un aspecto, ¿cierto? Bueno, y no era una persona quizás fea, varón de autoridad, imagínense su personalidad, grave y severo, es decir, en su forma de hablar era justa, y en este caso y muchas veces era un poquito estricto, era amigo de guardar de todo derecho, es decir, quizás era amistoso, entonces está describiendo pero de manera subjetiva, entonces al hacer eso está haciendo una caracterización. Esto lo vamos a seguir trabajando el próximo viernes, vamos a decir nuevamente los tipos de párrafos y nuevamente les voy a mostrar ejercicio y les voy a dejar el próximo viernes una tarea. Ahora no les voy a dejar tarea porque nuestra prioridad es, en este caso, el booktuber para el día domingo. ¿Ya, chiquillos? Sí, profe.